Hola, buenas tardes, queridas y queridos amigos de la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Pues estamos hoy con el tema de agua, planta y riego. Y pues hoy por primera vez el camarógrafo soy yo, porque la familia está ocupada. Entonces, pues vamos a comenzar. Esperemos que se vayan sumando las personas y que podamos ir empezando esta sesión de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Pues un gusto, espero que las fiestas de fin de año hayan pasado en compañía de sus seres queridos, con esto de la sana distancia, que dentro de sus propósitos del 2021 esté el de ampliar, iniciar, compartir cosas relativas al huerto, y que estemos aquí con el tema de una buena alimentación. Hoy estamos ya en ciernes de la vacuna del COVID-19. Me decía una amiga que trabaja en la Secretaría de Salud a nivel nacional, que en México a nivel nacional normalmente las campañas son de 2 millones de vacunas al año. Y en esta ocasión el reto es vacunar a 127 millones de personas, la población que tenemos en el país en un año. Entonces se imaginarán lo que implica en logística todo el tema de poder vacunar al menos a 127 millones de personas. Entonces, pues esperemos que este 2021 sea un año de huertos, de mucha alimentación sana, de mucho ejercicio y de muchas actividades positivas. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos a esta reunión de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Para las personas que se conectan por primera vez, la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa es una red que normalmente, antes del COVID, nos reuníamos cada 15 días en una casa distinta. Esa casa distinta funcionaba como una casa anfitriona, y esta casa anfitriona decidía o pedía a la red alguna actividad que le faltara en su huerto, y entre todas y todos, las personas que estábamos en esa sesión, colaborábamos para que la red pudiera funcionar. Entonces, por ejemplo, si alguien deseaba hacer un compostero, la persona que es la anfitriona levantaba su mano, decía: me gustaría recibirlos en la próxima sesión de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, y me gustaría que me apoyaran a hacer un compostero. Entonces, todas las personas que íbamos en esa sesión nos reuníamos a hacer un compostero, y entonces todas las personas opinaban y compartían su punto de vista de qué experiencia tenían para hacer un compostero. Entonces, entre todas y todas las personas que nos encontrábamos ahí, hacíamos el compostero, y entonces la persona anfitriona se quedaba con el compostero, y las personas que llegábamos a la reunión de la red nos llevábamos el aprendizaje de hacer un compostero. Y esa persona, si volvía a hacer un compostero, entonces si alguien alguna vez requeriría de hacer un compostero, pues estas personas que habían ido a esta sesión de la red ya tenían algunos conocimientos adicionales de cómo hacer un compostero, y entonces podían a su vez compartir el conocimiento que habían adquirido con otras personas para hacer un compostero. A esto nosotros le llamamos comunidades de aprendizaje. Y entonces estas comunidades de aprendizaje, pues es la idea de formar promotores, facilitadores de huertos en donde se pueda y se deje. Entonces es más o menos como operaba la red cada 15 días. Y en la imposibilidad de reunirnos de manera presencial cada 15 días, lo que estamos haciendo son estas sesiones virtuales con algunos temas que se nos piden, o algunos temas que consideramos que son importantes. Cada sesión de la red empezaba con un círculo de la palabra, que era como para presentarnos y romper el hielo,
y que la gente que llegaba por primera vez se entusiasmara y se sintiera acogida sin ningún problema, y que las personas que ya se habían reunido en otras ocasiones pudieran compartir sus experiencias. Después de esto seguía la parte técnica, aprender a hacer el compostero. Después había una sesión de intercambio de semillas y de plantas, y finalizábamos cada sesión con un convivio, con una comida comunitaria, y esta comida comunitaria pues era que las personas llevaran de sus casas alimentos elaborados por ellas mismas, o que nos compartieran parte de su cosecha y que nos compartieran cosas. Entonces, estas sesiones presenciales son muy bonitas porque además de poder convivir, aprendíamos todas y todos, de todas y todos, y terminábamos compartiendo la comida, que es algo maravilloso. Entonces, en ausencia de estas reuniones, lo que estamos haciendo, insisto, es estas reuniones virtuales. Y en esta ocasión, pues nos reunimos en esta sesión de la red para hablar sobre el agua, las plantas y el riego. Y decía la invitación, cómo vamos a aprender como a que a no regarla, porque a veces nosotros somos como muy dadivosas, muy dadivosos, y le echamos el agua. A veces se nos olvida regar, y cuando se nos olvida regar, las plantitas, las macetas, la tierra se pone seca, y le echamos un montón de agua como para compensar el agua que no tuvieron nuestras plantas durante el tiempo que no las regamos. Agua que no le hemos echado es agua que no van a recuperar nuestras plantas. Entonces no tiene caso saturar de nuevo nuestros suelos, porque luego podemos tener problemas de fitotoxicidad por acumulación de sales. Pero esto ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso decíamos de aprender a no regar. Y vamos a ver algunos conceptos que me parece que son importantes cuando estemos viendo el tema del agua, y de eso vamos a aprender el día de hoy. Si alguien tiene experiencias, dudas, comentarios sobre este tema del agua, mucho depende del lugar en donde estemos ubicados, la calidad de nuestra agua. Hay aguas que le llaman aguas duras porque tienen un alto contenido de sales, carbonatos. Hay aguas suaves, y dependiendo entonces del lugar donde yo viva, puede ser la calidad de agua que tenemos. Entonces de eso vamos a estar hablando el día de hoy, si les parece. Esperemos que el día nos permita mostrarles algo que les quiero mostrar, y por eso me voy a ir un poquito rápido en la explicación, sin que esto quite la calidad de espero, y podamos ir aprendiendo un poquito de todo esto. Bueno, pues entonces vamos a hablar del agua. Les voy a compartir aquí mi pantalla. Agua, planta y riego. Y el tema es bien importante por muchas razones. ¿Cuáles son las funciones del agua en la planta? Yo hoy traje 3 funciones, seguramente hay más. Una de estas funciones es que es necesaria para el crecimiento vegetativo. Sin el agua, las plantas no podrían crecer, porque es a través del agua que van a viajar los nutrientes que están en nuestras plantas, que estarán en nuestras plantas y que están en el suelo. Entonces, una de las funciones importantes del agua es que nos sirven para el crecimiento vegetativo. Otra función es que es el motor de la transpiración, y la transpiración vegetal juega un papel muy relevante en el transporte de nutrientes en nuestras plantas. El agua en el suelo, los nutrientes van a ingresar a través de las raíces en una solución. Quiere decir que los nutrientes se disuelven y van a entrar por la raíz, estas sales minerales que están en las rocas y que se van mineralizando, que se van descomponiendo, y la riqueza de nuestro suelo va a estar en función a esto. Entonces van a entrar
a través de las raíces las sales minerales, y por eso es importante, y van a entrar a partir de un proceso de transpiración vegetal. La solución nutritiva va a viajar a través de las raíces y del tallo de nuestras plantas hasta llegar a nuestra hoja y ahí procesarse en nutrientes elaborados, y entonces es el agua este vehículo importante. Y esto es muy importante. Otra de las funciones del agua es que es utilizada para realizar la fotosíntesis. La fotosíntesis es el maravilloso milagro que realizan las plantas de transformar el agua más el dióxido de carbono a través de algo que le llamamos clorofila y que hoy está de moda, porque la clorofila, pues hoy sabemos que es muy nutritiva, pero la clorofila es la que permite transformar esta energía lumínica, esta energía del sol, para transformar dos moléculas, que es el dióxido de carbono y el agua, en carbohidratos y oxígeno. Y eso es maravilloso. Entonces, es a través del agua que podemos realizar este proceso de la fotosíntesis, y esta es otra de las grandes virtudes de nuestras plantas, que van a poder procesar este carbono que va en forma de dióxido de carbono, lo van a transformar en oxígeno y en hidratos de carbono, carbohidratos, azúcares, que son la fuente de energía para que nuestra planta pueda procesar estos nutrientes. Entonces, en síntesis, las funciones del agua en la planta, vamos a decir que es necesaria para el crecimiento vegetativo, para que la planta crezca, es el motor de la transpiración vegetal y es utilizada para realizar la fotosíntesis. Entonces, estas serían tres funciones importantes del agua. Por eso es que nunca debería faltar el agua en nuestras plantas. Si falta el agua, entonces estamos limitando el crecimiento. Pero si le echamos de más, podemos también limitar el crecimiento, enfermar nuestra planta y evitar que nuestra planta crezca de manera adecuada. Si tienen preguntas, les recuerdo, si tienen comentarios, por favor los pueden ir planteando aquí y lo vamos viendo con todo gusto. Bueno, ¿qué es esto de la transpiración y por qué es importante la transpiración y por qué es importante el agua en la transpiración de las plantas? Y vamos a entender muchos conceptos. Ahora que estemos hablando de esto de la transpiración, vamos a entender mucho, le vamos a dar mucho sentido a muchas prácticas que hacemos en el huerto en torno a algo que le llamamos acolchado, en torno a algo que le llamamos conocer nuestro suelo, la estructura y la textura de nuestro suelo, algo que decimos que es qué tan suelto no está nuestro suelo, que tiene que ver con la estructura, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a ser muy, muy importante. Entonces, me voy a acercar entonces a este esquema que está aquí. Y que imaginemos que este es nuestro suelo, que tiene la estructura del suelo está definida por la forma en que se acumulan los agregados en el suelo, esa es la estructura, y tenemos estructuras que permiten que el agua se infiltre, como esta, cuando nuestras partículas, nuestros espacios porosos y nuestros macro y microporos, nuestro suelo tiene una buena estructura, lo que permite es una buena infiltración y no una acumulación. Entonces cae el agua al suelo y dependiendo la condición, la estructura de nuestro suelo, va a ser posible que se infiltre y esta infiltración va a permitir que el agua entre a esta zona de las raíces, a esta parte de las raíces, y
que los nutrientes que están disueltos o los nutrientes que están en el suelo puedan disolverse con esta agua y puedan entrar a la raíz de nuestra planta. Hay un proceso entonces que le vamos a llamar transpiración y que va a hacer que en las hojas de nuestras plantas vamos a tener una estructura, unas estructuras que les vamos a llamar estomas, que son huecos que quedan entre las células para que por ahí salga el vapor de agua para que ha viajado a través de nuestras plantas y funciona como un motor. Y esto es bien importante. Va pasando de concentraciones mayores a concentraciones menores. A esto en la escuela le llaman potencial osmótico. Y este transporte depende mucho de que los estomas estén abiertos y de que estos estomas, cuando están abiertos, la planta pueda transpirar y entonces el agua se desplace desde el suelo, desde las raíces, hasta las hojas. Y entonces en las hojas esta agua lleve los nutrientes, el calcio, el potasio, el fósforo, el nitrógeno, todos estos nutrientes que son muy importantes para que la planta crezca y nos genere frutos. Y por otro lado va a salir el exceso de agua a través de la transpiración. Entonces la transpiración es un fenómeno muy importante en el desarrollo de nuestras plantas. Si no hay transpiración o si hay transpiración en exceso, entonces de eso va a depender el crecimiento de nuestras plantas. Y la transpiración entonces va a depender de la cantidad de agua que haya en nuestro suelo. Si no hay una suficiente cantidad de agua en nuestro suelo, por más vamos a tener un exceso de transpiración y nuestras plantas se van a empezar a marchitar. Se van a empezar a marchitar, van a limitar su crecimiento y entonces al no tener un buen crecimiento, la producción no va a ser adecuada. Entonces es bien importante que conozcamos las características de nuestro suelo, las características de nuestra planta para poder darle un mejor manejo en función al agua. Si hay preguntas o comentarios, ¿hay una pregunta? ¿Cuándo es mejor regar, en la mañana o en la tarde? Gracias por la pregunta, esta es una pregunta muy importante. ¿Cuándo es mejor regar? Pueden regar en la mañana o en la tarde, pero nunca a mediodía, nunca cuando esté el sol puesto. Porque cuando el sol está puesto, lo que va a pasar es que se va a evaporar, y este es otro elemento que voy a hablar enseguida. Entonces, si ustedes riegan, por ejemplo, hoy, como que el día está nublado, pues no hay ningún problema a la hora que rieguen. Pero si ustedes riegan como a esta hora, la humedad se va a concentrar, no se va a evaporar el agua y va a ser mejor aprovechar. Entonces puede ser que rieguen tempranito, antes de que salga el sol, o después de que se ponga el sol, van a ser los mejores momentos para poder regar. ¿Cada cuánto conviene regar las plantas? Yo las riego a diario, pero a veces veo que el suelo está húmedo y no sé si sea bueno regar. Justo de eso se va a dedicar la sesión de hoy y los voy a ir llevando de la manita para que ustedes concluyan cuándo es el mejor tiempo para regar. ¿Les parece? Entonces ahora contesto esa pregunta y si se me olvida, recuérdenmelo, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tan recomendable es el riego por goteo? El riego por goteo es muy recomendable. Lo único que debemos de conocer es la calidad de agua que tenemos en nuestra localidad. Y pongo ahí un dato de que el 90% del agua, nos ahorramos 90% de agua si hacemos el riego por goteo. Solamente hay que ver la calidad del agua que tenemos y el tipo de suelo. Y hoy, dentro de las partes prácticas, les voy a enseñar varios sistemas de riego para que ustedes vayan viendo cuál les gustaría más, cuál es al que tienen accesible y poder imaginar formas de regar. ¿Más preguntitas? Muy bien, pues muchas gracias porque eso me habla de que los temas que vamos a tratar hoy son muy importantes. Bueno, me voy a acercar de vuelta al pizarrón. ¿Cuáles son los elementos que provocan las pérdidas del agua en el suelo? Bueno, ya vimos que la transpiración es importante, que los estomas juegan un papel muy importante y justo los estomas abren cuando el sol está puesto. Entonces, cuando el sol
está en pleno, los estomas están abiertos, hay una mayor transpiración, y esto es muy natural, y entonces se jala más agua, y si nuestro suelo está seco, pues insisto, las plantas se pueden marchitar. Hay 3 maneras por las cuales el agua se puede perder del suelo. Una es por evaporación, esto es, imaginen que acabo de regar y está el solezote. Entonces este sol lo que va a hacer es que va a evaporar el agua, y al evaporar el agua se va a ir perdiendo el agua en mi suelo. Primero se va a secar la parte superficial y después poco a poco, depende de la intensidad del sol, se va a ir secando más hacia adentro. Entonces depende de la naturaleza de nuestro suelo, va a ser la cantidad de agua que se pierda por evaporación. Cuando hay mucho sol, hay mayor evaporación, y cuando hay menos sol, hay menos evaporación, y eso también va a definir la pertinencia o no de hacer un riego. La otra es la infiltración. Cuando nuestro suelo se satura de humedad, en un aguacero, de repente cae mucha agua, se satura rápido nuestro suelo y vamos a ver que hay una mayor infiltración. Pero cuando cae una lluvia tenue, lo que vamos a ver que esta lluvia tenue lo que hace es que se van mojando poco a poco el suelo, se va humedeciendo y después viene la infiltración. Decimos que la infiltración ocurre cuando el suelo, cuando los espacios porosos de nuestro suelo están cubiertos de agua, está saturado nuestro suelo de agua, y los excedentes de esa agua van a provocar la infiltración. Entonces esta sería otra de las causas de pérdida. Y la otra de las causas de pérdidas de nuestro suelo, de nuestra agua en el suelo, se va a llamar escorrentía. ¿Cuándo ocurre la escorrentía? Cuando mi suelo está muy compactado, cuando yo he pisoteado mucho mi suelo, cuando no lo he laboreado, y entonces cuando el suelo no está trabajado de manera adecuada, entonces vamos a tener que se escurre, y vamos a ver entonces cómo se van formando como caminitos de agua en mi suelo, y eso puede provocar erosión. Entonces estas serían las 3 causas de pérdidas de agua en el suelo: la evaporación, la infiltración y la escorrentía. Entonces, nuestras plantas, nuestros cultivos van a perder o van a utilizar se va a liberar agua por 2 procesos que son muy importantes. Por un lado, la transpiración, agua, pero no podemos decirle échale tanta agua, porque depende de muchas características del clima. No es el clima el mismo aquí en Jalapa, en Emiliano Zapata, que en Jico. Las temperaturas, la precipitación y por tanto la evaporación del agua va a ser distinta. No es lo mismo en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso. Entonces estas son cosas que vamos a ir viendo, pero lo que tenemos que hacer es evitar que el agua se pierda en nuestros suelos y que podemos aprovechar al máximo esta agua para que las plantas puedan tomar los nutrientes, crecer de manera adecuada y no enfermarse. Pregunta. Si nuestra planta está marchita por falta de agua, ¿le debo de regar independiente de la hora? No, yo de cualquier manera, si está marchita por falta de agua, vamos a ver hoy otro concepto que le vamos a llamar punto de marchitez permanente. Es cuando nuestra maceta está completamente, o nuestra tierra está completamente seca, se va a dar. Cuando nosotros trasplantamos nuestras plantas, valga la expresión, lo recomendable es regar para que las partículas del suelo se acomoden y no se creen espacios de aire. Si después de trasplantar nuestra planta viene, por ejemplo, trasplanto hoy en la tarde, le echo agüita y la planta va a estar turgente, va a estar muy bonita, pero mañana hay sol, entonces mañana la planta de manera natural, porque pierde rápidamente agua, se va a poner triste. Entonces nosotros nos vamos a poner tristes y lo que vamos a intentar es agregarle agua. Esa agua lo que va a hacer es estresar más porque tiene un déficit hídrico, va a tener ahí como un destanteo. No se preocupen, acolchen su suelo, espérense que la tarde llegue de nuevo y si mi suelo está seco,
vuelvo a regar. Pero no rieguen porque la planta se marchitó, por ejemplo en el caso del trasplante. Si su planta ya está, por ejemplo aquí es muy común ver que las acelgas, ayer llovió y hoy que hizo sol, las acelgas estaban así. Entonces yo digo, ¿a poco le falta agua si ayer llovió? No es una condición natural, es una condición en que las plantas empiezan a transpirar demasiado por esta condición del sol, y entonces sí, van a ponerse así porque es una condición normal. Pero no le agreguen agua porque entonces podemos empezar a sobresaturar nuestro suelo de agua. ¿Más preguntas? ¿Cuál es la mejor manera de monitorear la humedad de nuestras plantas? Ahora se los voy a contar, muy bien. Qué bueno que van haciendo esas preguntas y espero que se vayan respondiendo a lo largo de la sesión. Muy bien, entonces, para nuestra primera conclusión, el agua se pierde de nuestro suelo por evaporación, más transpiración. A esto le vamos a llamar evapotranspiración. Y hay fórmulas matemáticas y hay métodos, los meteorólogos, los que se dedican a esto, han desarrollado fórmulas matemáticas para calcular la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real, y con eso podemos tener recomendaciones para nuestras regiones, dependiendo la cantidad de agua que llueva, dependiendo de la intensidad lumínica y del calor, dependiendo del tipo de suelo y de cultivo, puedo calcular la evapotranspiración y con ello llegar a una recomendación adecuada de la cantidad de agua que requeriría mi planta en función a la etapa de crecimiento en que se encuentra. No todas las etapas de crecimiento requieren la misma cantidad de agua. Entonces esto va a ser muy importante. Y por eso, y gracias a estas preguntas, voy a hablar de dos cositas. De cuáles serían los efectos negativos por falta de agua y cuáles serían los efectos negativos por exceso de agua en nuestro suelo. Porque diría mi abuela, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, y por eso los ejercicios que voy a poner hoy, se los aconsejo que lo hagan en sus parcelas, en sus macetas, para que ustedes mismos vayan determinando la cantidad de agua que podemos utilizar. Muy bien. ¿Cuáles son, entonces, los efectos negativos del déficit, de la carencia de agua en nuestro suelo? Afecta negativamente el desarrollo de la planta. Si no hay agua, entonces nuestra planta va a dejar de crecer. ¿Por qué va a dejar de crecer? Porque no tiene la cantidad suficiente de nutrientes. Recuerden que el agua es el vehículo por el cual van a entrar nuestros nutrientes a nuestra planta. También reduce la cosecha final, porque si mi planta no creció adecuadamente, entonces los frutos van a ser más pequeños, van a ser menos pesados, con menos contenido de agua, y entonces voy a tener una cosecha más baja. Y también disminuye la calidad de la cosecha. ¿Más preguntas? No. La sombra. Entonces, esas son las razones, los efectos negativos del déficit de agua. ¿Cuáles son los efectos negativos del exceso de agua de riego? Por un lado, puedo provocar asfixia radicular. Es dependiendo mi tipo de suelo. Dicen que se está cortando la transmisión. Entonces no sabemos si es de esta Bárbara Fuentes, que nos manda el mensaje, o si es en todos los casos. Ahí les encargamos, por favor, para que nos digan si se está entrecortando, para que veamos esta parte. Bueno, entonces les decía, los efectos negativos del exceso de agua es que podemos provocar una asfixia de las raíces, y eso no es bueno. Por otro lado, puede disminuir la producción comercial por mayor incidencia de enfermedades. Hay muchas enfermedades que están en el suelo, los hongos, las bacterias, y entonces cuando estos hongos y estas bacterias tienen condiciones adecuadas, exceso de humedad, se van a desarrollar. Entonces cuando aplicamos demasiada agua, podemos
provocar que nuestras plantas se enfermen. Y la otra entonces disminuye la calidad de la cosecha, porque cuando tenemos más agua vamos a tener menos azúcares y menos proteínas y entonces pues vamos a tener un problema muy serio. Entonces, como decía mi abuela, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y como bien decía alguien, ¿cuál es la cantidad de agua que debo de agregar a mis macetas, a mi parcela para que mi planta crezca adecuadamente? Vamos a irlo resolviendo poco a poco. Muy bien, vamos al siguiente tema. Más preguntitas, más comentarios. Muy bien, pues vamos a seguir. Vamos a ver 3 conceptos que son muy importantes para definir la cantidad de agua que requiere mi planta. 3 conceptos que son esenciales. No se angustien por los conceptos que voy a decir, simplemente que los conozcan, que los recuerden, y es parte de la explicación que me parece que es importante cuando estamos tomando la decisión de regar de manera adecuada, para no regarla, como decía la invitación. Tengo un suelo y ese suelo le echo agua y esa agua se va a absorber y en algún momento, si yo le sigo echando agua, mi suelo se va a saturar. Ese suelo, cuando ya está saturado, ya toda el agua que le agregue va a ser agua de más, se va a infiltrar. Mis suelos, todos los espacios porosos de mi suelo van a estar cubiertos por agua, y entonces como ya no cabe más agua, se va a desplazar. A este proceso, vamos acá, le vamos a llamar capacidad de campo. El concepto de capacidad de campo entonces es la capacidad máxima que tiene mi suelo para retener humedad. Después me voy aquí a la parte de rojo y va a ser, hagan de cuenta, como decía alguien ahora, que dejé de regar mis plantitas. Entonces mi suelo se empezó a secar y ya no hay agua disponible para que mis raíces, las raíces de la planta puedan tomar y entonces se van a marchitar mis plantas. A este punto le voy a llamar punto de marchitez permanente. Entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, todo esto va a ser el agua disponible para la planta. Esto es, en términos, es una vez que mi suelo está saturado, por supuesto el agua está disponible, y una vez que mi suelo se ha secado, por supuesto, ya no hay agua disponible. Si yo riego, entonces va a ser la cantidad de agua disponible que tenga para mi planta. Agua disponible para mi planta es un concepto importante. Y esto es muy importante, va a depender del tipo de suelo que yo tenga. Y si tengo un suelo arenoso, vamos a pensar, nada más voy a ver aquí, no vean lo demás. Si tengo un suelo arenoso, entonces tiene muy poca cantidad de agua disponible mi suelo. Se llega rápidamente al punto de marchitez permanente y la capacidad de campo se logra rápidamente. Entonces, en un suelo arenoso lo que pasa es que tengo que regar más seguido para que esta agua disponible esté para mis plantas. ¿Qué pasa en un suelo franco arenoso? En un suelo franco arenoso, y aquí está, ya empieza a haber mayor cantidad de agua disponible porque ya hay otras partículas y no solo domina las arenas. En un suelo franco arenoso entonces hay mayor disponibilidad. En un suelo franco, el suelo franco lo defino como aquel que tiene un equilibrio entre arenas, limos y arcillas, la cantidad de agua disponible va a ser adecuada. ¿Qué pasa en un suelo franco limoso? Va a haber mayor cantidad de limos, va a haber mayor retención y entonces va a haber mayor disponibilidad de agua. ¿Qué pasa en un suelo franco arcilloso? Vean la cantidad de agua disponible que va a haber. ¿Y qué pasa en un suelo arcilloso? Es en donde va a haber mayor disponibilidad de agua. Esto es porque hay mayor contenido de agua en el suelo. Entonces, dependiendo la textura de mi suelo y el tiempo que le esté cayendo de agua
a mi suelo, pues va a ser el agua disponible. Si tengo más agua, dependiendo de mi suelo, entonces vamos a tener pérdida de esta agua, y esa va a ser los superávits de agua que tengo. Hay una pregunta ahí. Entonces, nada más para que vean este esquema y vean la disponibilidad de agua. Dice, es posible tener un mejor rendimiento por hectárea de productividad en riego por gotea si partimos de la condición de humedad de la capacidad de riego en función al cálculo de requerimientos hídricos en la zona, basado en el método directo de tanque evaporímetro. Claro, por supuesto, y ese es el sentido, y qué bueno que nos hace esta pregunta. No vi quién, déjenme ver quién es. George, sí, tienes razón. Podemos usar métodos directos e indirectos, y este evaporímetro nos da esta posibilidad de tener este método directo. Y entonces, nuevamente, vuelvo a esta condición de mi suelo. Si mi suelo es arcilloso y tengo días muy cálidos, pues voy a tener mayor evaporación, pero mayor retención de agua en mis plantas. Si yo usara riego rodado o si usara riego por aspersión, tendría pérdidas de agua o sobresaturación del agua y tendría un mayor gasto y pérdidas de suelo. En muchos lugares en donde se riega a gravedad, ¿cómo le llaman? Riego rodado, hay mucha pérdida de agua y mucha pérdida de suelo y de nutrientes. Entonces el riego por goteo es la mejor opción para optimizar estos procesos. Entonces, completamente de acuerdo. Y para mí que la opción es el riego por goteo u otro tipo de riegos para las personas que tienen huertos en su casa y que sería difícil montar una estructura de riego por goteo. Vamos a ver otros tipos de riego. A estos tipos de riego les vamos a llamar riego localizado. Y ya que lo preguntan, vamos a hablar un poquito de este tema del riego localizado. ¿Cuál es el riego localizado? El riego localizado es el riego que va a estar cayendo en un solo lugar, o que va a estar disponible en un solo lugar. Las raíces se van a acercar a estas fuentes de agua, ahí van a crecer y ahí van a empezar a tomar el agua suficiente para que la planta crezca. Entonces, este riego, por eso le llamamos riego localizado. Y un tipo de riego localizado, es el riego por goteo. Entonces, ¿qué es el tema que han estado preguntando? Entonces, este riego localizado es un riego así, gota a gota. Vamos a ver que hay muchos conceptos alrededor del riego por goteo que es muy importante tocar. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son las ventajas del riego localizado? Vámonos acá. Y otra, ¿qué opinión tienes de la técnica de riego de alta frecuencia? Pues el tema es, nuevamente, es la cantidad, para el riego de alta frecuencia entiendo, entonces habría que considerar nuevamente la evapotranspiración, que sería la cantidad de agua que tengo disponible, el tipo de suelo y la condición de luminosidad que tengo. Cualquier riego me parece que es importante, que es interesante, solamente debemos de tomar en cuenta estos aspectos. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener muy controlado nuestros sistemas de riego, cualquiera que esto sea, para que no vayamos a tener gastos excesivos de agua, y considerando a veces que el agua es escasa, entonces sería importante considerar. Yo no tendría problemas con esto si conozco mi suelo y conozco mi potencial de evapotranspiración en este sentido. Muy bien, vamos a ver el riego localizado, ¿cuál es? Son sus características. No se moja en su totalidad el suelo. Esa es una de sus características. Utiliza bajo contenido de agua, ya les había dicho el 90% de ahorro, y posibilita la incorporación de nutrientes a través del riego. Esto se usa mucho en agricultura convencional, y en agricultura orgánica lo que se está haciendo cada vez más es agregar soluciones nutritivas como lixiviados de lombricomposta, supermagros,
etcétera, etcétera, que hay que incorporar a través del sistema de riego. Lo que hay que tener aquí mucho cuidado es que no vaya a haber una acumulación de sales y se taponen nuestros puntos de riego. Entonces, nuevamente vamos a ver, cuando hago este riego localizado, vamos a ver aquí este esquema maravilloso que me aventé. Si hay un suelo arcilloso, si el suelo arcilloso y aquí tengo mi goteo, le voy a llamar caudal a la frecuencia del goteo. ¿Cuántas gotas van cayendo? Eso a veces se puede regular. En el sistema que yo les voy a enseñar, no puedo regular ese caudal, salvo abriendo o cerrando la llave, pero hay ya sistemas que pueden regular este caudal. Entonces, este riego, si yo abro más, va a caer más gotitas, y esas gotitas van a generar esto que le llamo bulbo húmedo. Aquí le faltó una L. Bulbo húmedo, que es las gotitas, gotitas, gotitas van cayendo, y en un suelo arcilloso queda así. Es más ancho, más horizontal que vertical, porque se tienen que ir saturando los espacios porosos que tiene mi suelo arcilloso. ¿Qué pasa en un suelo franco? Como tengo una condición de equilibrio en mis contenidos de elementos, entonces el bulbo se forma de manera circular. Entonces va a ser tan ancho como largo, y esto me va a permitir que las raíces puedan tomar adecuadamente agua. Y en un suelo arenoso, el bulbo se forma de manera vertical. Entonces en un suelo arenoso, las gotitas van haciendo así, y no es a lo ancho, no es de manera horizontal, sino de manera vertical que se acumula. Por eso insisto, dependiendo de la característica de nuestro suelo, va a ser esta condición. Se ha estimado que en 1 metro de profundidad, en un suelo arenoso, se pueden acumular 50 litros de agua. En un suelo franco, 150 litros de agua. Y en un suelo arcilloso puede haber más de 200 litros de agua acumulada. Entonces, como veíamos aquí, el agua disponible para nuestras plantas en un suelo arcilloso será mayor, y por eso la frecuencia de riegos tendrá que ser menor, dependiendo la condición de temperatura y la condición de mi suelo, si está cubierto o no, y eso es importante. Muy bien. Más preguntas, más comentarios. Dice, tal vez ustedes han experimentado la implementación de estaciones meteorológicas artesanales para hacer una optimización del uso del agua. Y luego me preguntan, ahorita voy, considerando que en muchos países el acceso a la información meteorológica, y además, ¿qué dice aquí? Ya no veo. Además, ya no veo qué dice. El escenario de cambio climático, la variabilidad del clima es notable. Y muy bien. Muchas gracias por las preguntas, me parece que son importantes. Efectivamente, ese es un tema de disponibilidad de tecnología que nos impide tener estos datos. Países europeos, en muchos países europeos, estos datos son accesibles porque existe una red amplia de estaciones meteorológicas. En países como los nuestros, por desgracia, a veces tenemos buenas redes de estaciones meteorológicas, pero a veces los datos no son del todo confiables porque las estaciones son muy viejitas, hay que ir a tomar los registros, y ya las estaciones modernas nos permiten tener registros y transmitir estos registros y tener información más confiable. Estaciones artesanales no las hemos nosotros trabajado aquí. Lo que hemos intentado es tener algunos elementos como para empezar a calcular algunas cosas, algunos higrómetros sencillos, artesanales, algunos evaporímetros que nos pueda tener, y con eso intentar hacer algunos cálculos para este tipo de cosas, pero aún no. Si tienen información, se los agradeceríamos, sería maravilloso contar con esta información. Y efectivamente, en el tema del cambio climático,
Pues recordemos que el clima es el estado del tiempo en un periodo determinado de tiempo, en varios años. Entonces el clima está cambiando el tiempo es el que ocurre hoy, y el clima es el periodo, el estado de este tiempo durante periodos largos de tiempo. Entonces el clima, como está cambiando, pues tenemos que empezar a tener estos registros para verdaderamente calcular estos valores de evapotranspiración con estos equipos que deben de ser confiables para tener estos datos. Para una señora, un señor, para una persona que esté iniciando su huerto en su casa, no se preocupen tanto, esta información es muy importante, se las he querido dar un poco para que tengamos como esta noción de elementos básicos que habría que tomar en cuenta para cuando yo voy a regar. Entonces, pero no se preocupen, vamos a hacer tecnología de guarache un poco para ver algunas características. ¿Más preguntitas? ¿Más comentarios? Bien, gracias por su respuesta. Les comparto un link donde compartimos experiencias de implementación de estaciones meteorológicas artesanales. Y da el... Perfecto, muchas gracias, Jorge, ¿verdad? George Sibisak. Muchas gracias, George Sibisak. Perfecto, vamos a la cuestión. Miren, yo hoy, para la cuestión práctica, antes de que se nos haga de noche, vamos aquí al pedazo de milpa que hay aquí en la casa. Estamos preparando ya la milpa. Aquí en la casa, en el huerto de la casa, tenemos un pedacito de tierra asignado a la milpa. Hoy en la mañana sacamos el estiércol de las gallinas y lo incorporamos a nuestro suelo, y ya la semana que entra vamos a empezar a preparar el suelo para sembrar nuestra milpa, nuestro maíz, nuestro frijol, nuestras calabazas, nuestros quelites, e ir preparando es un pedacito muy pequeñito, pero siempre es significativo. Y tengo dos sistemas que les quiero mostrar y que están aquí. Uno es una manguera porosa. Vean, esta manguera lo que hace es una manguera que tiene poritos, microporos, y los tiene a lo largo de todo el sistema. Entonces lo que va haciendo es que va liberando, y vean, va liberando lentamente el agua, y si esto yo lo entierro, entonces hagan de cuenta, si esto yo lo entierro, entonces el agua se va a liberar, no se tapa fácilmente este sistema, y voy a tener un sistema de subirrigación. Voy a regar por debajo de la tierra, y entonces voy a hacer un uso óptimo de mi suelo. Entonces esta manguera porosa, es cada vez más accesible y no tiene mayor problema de conseguirse. Es muy accesible esta manguera. Y aquí entonces tenemos el sistema de riego por goteo. Generalmente el sistema de riego por goteo tiene una distancia entre gotero y gotero. Esta es una manguera muy rústica, de las primeras que salieron. Entonces ya tiene un hoyito en donde va saliendo lentamente. Y este es el bulbo. Vean cómo se ha ido humedeciendo la tierra en función a la... Si yo le rasco a mi tierra, entonces voy a ver que se va humedeciendo, y entonces voy a llegar hasta un momento, vean cómo se ha ido humedeciendo mi tierra, y entonces eso es la ventaja que tiene este sistema. Aquí va a estar más seco, pero aquí va a estar más húmedo. Entonces es un riego localizado, y es un riego que vamos a tener de manera adecuada. Entonces es muy fácil para este tipo de terrenos. Por ejemplo, este pedazo de terreno tendrá como 5 metros por 10 o 12 metros. Entonces para este tipo de suelos pues es muy recomendable usar estos sistemas de riego, y en plantas como el maíz, que demanda mucha agua, como buena gramínea, como buen pasto que es importante. Entonces pues es un sistema que me parece importante.
Les quería mostrar estos dos sistemas. Y ya nosotros podemos manejar el caudal aquí en estos sistemas, pues abriendo, cerrando nuestra llave. Idealmente debe de ser agua de río, agua de lluvia, no clorada, sería muy bueno. Bueno, vamos a la lucecita, vamos a la otra parte de estos temas. Aquí les vamos mostrando nuestros agaves, que ya están por sacar hijos, agave azul, para hacer tequila. Aquí lo máximo que haremos será dulce. Bueno, entonces aquí tengo dos macetitas. ¿Y qué pasa normalmente? Ya llega, yo veo que mi suelo está seco, y entonces lo que hago es echarle agua. Digo, ay, se me pasó. ¿Dónde se adquiere la manguera rugosa? ¿Dónde está ella? Y dice, se me pasó, ¿dónde la puedo conseguir? Ya no tiene agua, y le echo agua hasta que queda mi maceta así. Entonces el agua se empieza a bajar, a bajar, a bajar, y dependiendo de mi sustrato, por ejemplo en esta maceta, voy a ver que se satura y que se empieza a escurrir agua. La voy a dejar escurrir un momento y después voy a medir el agua. Hay macetas y hay cosas que tienen su platito. Entonces yo puedo hacer, agregar agua a mi platito, y entonces el agua, por capilaridad, va a empezar a subir hasta saturar mi espacio y llegar a su capacidad de campo. Estos sistemas son muy útiles cuando yo tengo poco tiempo y tengo que salir. Está aquí en Jalapa. Aquí en Jalapa lo puedes conseguir en las tiendas donde venden agroquímicos. Vas por Cintilla o preguntas por la manguera porosa y ahí te la venden, y te la venden con todos los sistemas. Normalmente es de media pulgada, entonces es una adaptación, es una reducción. Normalmente las entradas de manguera pueden ser, no, creo que es de 3 octavos, de 1 octavo, perdón. Bueno, hay reducciones y te venden la reducción para que lo puedas tener directo a la llave, y a una llave de media o de 3/4, pero no hay ningún problema, te lo venden ahí. Es muy accesible ahora. Y hoy son más modernos. Estos que yo les muestro los tengo desde hace muchos años. Entonces son más antiguitos. Bueno, y ahora vamos a este tema de la saturación y de la cantidad de agua que requieren nuestros sistemas. Aquí tengo el suelo que acabamos de ir, es este suelo. Esta es una mezcla que hice con el suelo, una parte del suelo, una parte de arena y una parte de composta, bokashi, que hicimos alguna vez. Y aquí tengo como parte demostrativa arena. Entonces voy a agregar la misma cantidad de agua para que ustedes vean. Voy a poner la misma cantidad de agua para que vean entonces la capacidad de retención que tendrían mis suelos en características distintas. Entonces yo llego a mi casa, digo, ay, le falta agua a mi suelo, le voy a echar. Entonces, le voy a echar aquí este recipiente de agua al suelo, a ese suelo que yo vi, a esta mezcla. Básicamente lo que vamos a hacer es aplicarlos casi al mismo tiempo para que vean la infiltración, y aquí se lo voy a echar a mi arena. Entonces vean cómo se satura y ya están mis tres. Entonces digo, híjole, ¿cuál retiene? ¿Cuánta agua necesita? Era una de las preguntas. ¿Cuánta agua requiere de mi maceta? Voy a levantar del suelo y vean, no ha salido agua, se está saturando. Voy a levantar de mi sustrato y ya está saliendo agua. Vean, toda la infiltración ya está ocurriendo. Y voy a sacar aquí de la arena y todavía no se ha escurrido.
Entonces, donde tengo una mayor infiltración es en esta mezcla, y en donde no tengo esto es aquí, y aquí todavía no. A lo mejor no fue suficiente agua, pero aquí sí se empezó a... y otra cosita es el hoyito que tiene mi maceta, que es muy chiquito. A lo mejor por eso es que no se está escurriendo. Pero en teoría tendría que escurrirse rápidamente aquí, porque el suelo es arenoso. Muy bien. Entonces, vamos a hacer de cuenta que digo, híjole, pues a lo mejor no se mojó bien mi suelo y requiere un poquito más de agua, porque esto siempre nos pasa a nosotros. Entonces le voy a echar la misma cantidad de agua otra vez a mi suelo. Se acabó el agua, ahorita le echo más. Quizás le echo más agua. Entonces esto puede pasar, que mi suelo ya está saturado, pero que no parece, y se empieza a infiltrar rápidamente. Entonces ya nada más le eché la mitad. A este le echo y más, y otra vez ya se saturó y ya está, y le eché menos de la mitad, quiere decir que ya está con excesos. Y a este le voy a echar de aquí como para tener esto parece juego, y le echo la arena, y entonces le echo el agua, y llevó menos agua, está saturado, y seguramente le faltó el hoyito aquí porque no se desahoga, apenas empieza a salir poco a poquito porque el hoyo es más pequeñito. Ahí me falló la matemática. Estos hoyos son mucho más grandes y están ya súper saturados, y este suelo apenas entonces ya le sobra agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el volumen que requiere mi suelo, al menos este suelo, es este volumen para llegar a la saturación y sin haya exceso. En este suelo sería menos de este recipiente, y en este mucho menos, porque está esta condición. Entonces cada suelo, cada sustrato tiene una característica y una demanda distinta, y por eso es que podemos hacer estas pruebas sencillas. El agua aquí se va a evaporar. Si no tapo mi sustrato, se va a evaporar más rápidamente. Por eso es que se aconseja arropar el suelo, acolchar el suelo. En la medida en que acolche mi suelo, entonces el agua se va a evaporar menos y el agua va a estar disponible para esto. ¿Cuándo voy a tener que regar de nuevo? Entonces nuevamente puedo hacer este experimento y voy a ver qué cantidad de agua requiero antes de que se empiece a infiltrar, dependiendo la época del año, porque hay días que son más calurosos. Y entonces lo único que tengo que agregar es la cantidad que necesito para que mi suelo se encuentre en capacidad de campo. No más, porque si le agrego más agua se va a perder, se va a infiltrar y no tiene caso. No sé si me expliqué. Entonces, el ejercicio consiste primero en saturar, dejar que pase un tiempo, un día por ejemplo, en un día caluroso, volverle a echar agua, y el agua que requirió para volverlo a saturar es el agua que requiero con la frecuencia de riego en función a la condición de temperatura similar. Es un método muy de guarache, muy rústico, pero puede funcionar. Entonces, este es un ejercicio. Vean aquí, recuerden que agregué un trastecito de agua acá, y lo que estoy haciendo es un riego por capilaridad. Y aquí agregué esta, y entonces ya agregué mi agua. Voy a ver cuánta agua le sobra. Le eché un trastecito, ¿se acuerdan? Y vean la cantidad de agua que gastó. Entonces, esta maceta en un día, porque ayer llovió y estaba saturado, en un día caluroso requiere este volumen de agua para poder estar. Voy a ver, riego por capilaridad, cuánta agua ha consumido en el tiempo que llevamos. Entonces vean que casi no ha consumido agua. Entonces apenas se están saturando los espacios, y esto me permite tener una optimización de mi agua
cuando hago este riego por capilaridad. Va a llegar un momento en que se sature mi suelo y entonces va a estar en capacidad de campo. Lo único que tengo que hacer es agregar agua aquí y no agua acá, y mis raíces van a estar creciendo de manera adecuada. Ese es uno. ¿Más preguntas? Sí. ¿Se puede mejorar la estructura de un suelo arcilloso añadiendo arena de río y un poco de materia orgánica? Es una excelente pregunta. Sí. Nosotros podemos mejorar nuestro suelo arcilloso. Recuerden que la ventaja de mi suelo arcilloso es que retiene más humedad, pero la desventaja es que esta retención excesiva de humedad puede llevarnos a enfermedades. Puedo mejorarlo agregando arena, pero de manera natural la mejor mejora es la materia orgánica, porque la materia orgánica lo que amplía son los espacios porosos, me genera sustancias y agentes benéficos. Entonces con la materia orgánica es suficiente como una mejora de la estructura del suelo. Cuando un suelo es pesado, es un suelo arcilloso, la incorporación continua de materia orgánica nos va a ayudar mejor. Si te urge, sí puedes agregarle la arena de río. Si no te urge, llévatela con materia orgánica y te va a ir muy bien, porque tu suelo va a quedar muy enriquecido. ¿Qué material es fácil de conseguir nos puede servir para elaborar sustratos para cultivar plantas en maceteros? El material, y es este sustrato que tengo aquí, es un sustrato que yo hago a base de composta y de tepecil. Normalmente para mis cultivos uso 2 partes de composta y una parte de tepecil. A esto los cubanos le llaman huertos organopónicos porque no tienen tierra. Entonces yo con esa me la llevo y hasta la fecha me ha funcionado bastante. Si no tengo suficiente composta, puedo usar una parte de suelo bueno, como este suelo de donde está la milpa. Vean qué bonito suelo. Una parte de composta y tepecil, y con eso me va a ir bien. Eso sí, cada vez que cosecho, lo que tengo que hacer es agregar nuevamente composta para equilibrar la fertilidad de mi suelo. ¿Más preguntitas? Bueno, sembré una semilla de una planta que le dicen barbuda. Ya llevo 10 días y no germina. ¿Será que todavía salga? No conozco la planta esta barbuda, pero te puedo decir que, por ejemplo, la zanahoria tarda entre 8 y 10 días en germinar. Pero el apio tarda más de 10 días, 12, 14 días. Entonces depende de la especie, va a ser el tiempo de germinación, y yo sugeriría que te esperes, que no riegues en exceso, y algo que es muy importante cuando yo hago mis semilleros es que tapo mi semillero. A esto le puse semillitas y lo tapo. ¿Para qué lo tapo? Para que el agua no se evapore, porque si la semilla es muy pequeña se va a sembrar de manera muy superficial, y todos los días voy y le abro. Y cuando veo que empieza a salir la plantita, le quito mi arrope, mi acolchado, mi tapado, y ya dejo que crezca la planta y le voy a regar. En semillero hay que tener mucho cuidado, no hay que regar así como acabo de regar la tierra, sino usar aspersores para mantener la superficie húmeda, porque a veces pensamos que nuestro sustrato ya se secó porque allá en la superficie está seco, pero abajo está saturado y le estamos echando agua de más, y lo que estamos haciendo es lavar los nutrientes de nuestro sustrato. ¿Más preguntas? ¿A qué se refiere con petecil? ¿De qué está compuesta? El tepecil es una arcilla expandida y es de origen volcánico. Hagan de cuenta que en los volcanes las arcillas, como las palomitas de maíz, se reventaron, se generaron así, y entonces queda un material muy poroso. La piedra pómez es un tipo de tepecil. Y entonces aquí en la región, y ahora se los muestro, aquí en la región, en el cofre de Perote, que es de origen volcánico, hay bancos de tepecil muy grandes. Entonces con las que hacen los blocks para la construcción, ese es el tepecil. Entonces es un material en la región de Jalapa muy fácil de conseguir. Muy bien. Dependiendo de la planta y tamaño, ¿puede ser la demanda de riego de agua? Por supuesto que sí. Hay plantas que absorben mucha agua, que requieren mucha agua. La lechuga, por ejemplo, es una planta que requiere de bastante agua.
Estas plantas suculentas, estas plantas que crecen rápidamente, sobre todo requieren de más agua y más frecuente estos riegos, de mantener esta condición de humedad adecuada en el suelo. Entonces esto, y les voy a pasar una tablita de los requerimientos de agua por cultivo, no de la cantidad de agua que hay que agregar, sino de los requerimientos, porque la cantidad de agua que hay que agregar se calcula a partir de la evapotranspiración, un factor por cultivo, y con eso puedo calcular la cantidad de agua que tendría que agregar a mi suelo para que pudiera estar en capacidad de cambio y tenga agua disponible. Bueno, un método más que les quiero compartir de riego, esto sobre todo en los lugares muy secos, este riego que le llamamos subirrigación o irrigación por debajo de la tierra, es un riego por debajo de la tierra, es con cántaros, cántaros de barro. Yo aquí tengo 3 cántaros de barro que les quiero compartir. Este es un cántaro que se usa mucho lo traje de San Miguel de Allende, está elaborado como un cantarito. Esta es una olla que mandamos a hacer aquí cerca, y esta es una de piñata, alguna de las dos es de piñata. Esta y estas son los mismos materiales, es barro cocido de manera muy rústica. Lo que hice fue lijarlo. Lo dejé tal cual, y tal cual lo compré. Ayer a estos 3 recipientes les puse 1 litro de agua. Y lo que pasa, recuerden que el barro suda, y cuando empieza a sudar, empieza a liberar agua, y si yo lo entierro mi cántaro de barro en mi cama de cultivo, le pongo su tapita, estos son muy bonitos porque tienen sus tapas, entonces el agua no se evapora por acá, entierro el barro, y toda la humedad va a estar transmitiéndose a las raíces por esta parte. Entonces, como el riego con la manguera porosa, pero con este sistema de cántaros. En África se usan mucho, en lugares que son muy secos se emplean bastante, en frutales tienen buenos resultados, y lo que voy a hacer ahora es vaciar, agregué la misma cantidad de agua, y lo que les quiero mostrar es la velocidad de infiltración que tiene cada uno de mis recipientes. Entonces este es uno de ellos. Ahora le tenía tierrita. Este es otro de ellos. Este no está lijado. Es la misma cantidad. Son tamaños, de formas distintas. Y lo lijé. Lo que hice fue lijarlo. Y entonces vean, voy a ponerlo cerquita. ¿Cuál gastó más agua? Porque además de sudar por acá, se satura y empieza a escurrir. Entonces empieza como a infiltrar. Vean la cantidad de agua que tiene aquí abajito. Entonces, vean, si ven la cantidad de agua, ahorita se los pongo en este recipiente. Vean toda la cantidad de agua que escurrió y no sudó. Entonces, esta agua de este recipiente se fue más abajo de mi maceta, si lo hubiera enterrado, y empezó a infiltrarse. Vean la cantidad de agua, que el plato apenas está húmedo. Y el plato está seco. Entonces, cuando yo lijé, lo que hice fue tapar los espacios porosos de mi cántaro, pero si se dan cuenta, está húmedo. Entonces quiere decir que está exudando, está liberando el agua, pero de manera muy lenta. Entonces yo puedo regular el lijado en mi maceta para ver cuánta agua quiero que libere o no, y con esto administrar mi sistema de agua en mi sistema de riego. Pueden ustedes mandar a hacer estas ollas de barro y decirles que les hagan la boca más chiquita para tener una cosa como esta, pero
lo que les quería mostrar es que el barro nos puede servir como un sistema de riego y que este sistema de riego lo podemos regular dependiendo del material que nosotros tenemos para hacer este riego. En Ecuador no tenemos dicho material con que podemos reemplazar el tepecil, pero a lo mejor no dijiste que es el que usan para material de construcción. A ver, enseña. Este es, por ejemplo, aquí en México usamos estos ladrillos y este es el material que usamos de tepecil. Si no lo tienen en Ecuador, pueden usar gravillas, gravas de las minas con la que hacen los caminos, entonces pueden usar esto. Entonces este sería el tepecil, que como bien dice, aquí nosotros tenemos, este es un material. ¿Qué ventaja tiene? Que este material es muy poroso, pesa muy poco y entonces nuestros materiales les aligeramos el peso. De manera comercial, un material que venden muy parecido a este, pero más caro, mucho más caro, es la agrolita. Entonces, este es un material que tenemos. Entonces, pueden usar gravilla o cualquier material inerte. Lo importante y lo que buscamos con estos materiales es que mejore el espacio poroso, que disminuya el peso de nuestro sustrato y que lo podamos emplear. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Muy bien, pues ya vamos a ir cerrando. Me voy a poner aquí en mi banquita. Me voy a acercar. Dice, sí, ¿cada qué tiempo llenas las ollas de barro con agua? Cada vez que se vacían. Cada que se vacían. Pero entonces, yo ya tengo más o menos calculado una olla de barro, de estas que les mostré ya lijada, me da chance de regar una vez a la semana. Una vez cada 8 o cada 10 días, depende de la condición de humedad que haya en el ambiente. Este es el tepecil. Este es el material que usamos. Entonces, aquí ya está cribado, es muy porosito y me ayuda a mejorar bastante mi sustrato. Y es muy ligero. Vean cómo estoy cargando la cubeta y la verdad es que es muy ligero. Al block, a este material le ponen cemento y por eso es que se forma así. Entonces no les recomendaría que usaran los blocks, sino que usaran tepecil, y en la región los venden en las tiendas de materiales para construcción. Si no, usen gravilla o usen material inerte que tengan. Y si nos pueden compartir qué materiales inertes tienen por su región, pues sería maravilloso. Muy bien, pues ya vamos cerrando. Es una embarradita. Después hablaremos un poco más sobre los requerimientos de agua por cultivo, por familia. Hay plantas que requieren de mucha condición de humedad. El maíz es una planta que requiere de mucha humedad, muchos nutrientes. Entonces, dicen que en términos energéticos es una planta muy cara, porque produce mucha biomasa para la cantidad que utilizamos de nosotros los humanos. Pero en términos agroecológicos es una planta muy buena, porque el maíz podemos aprovechar toda la planta. Entonces, una por otra. Entonces no hay ningún problema en este sentido. Muy bien, pues entonces esto les quería compartir el día de hoy, hablando un poquito del agua para no regarla. Luego en otra ocasión les hablaré sobre el exceso, el contenido de sales, la fitotoxicidad que nos pueden provocar esto si no riego de manera adecuada. Solo comentar que si yo riego, saturo de humedad y dejo que se seque mi sustrato y vuelvo a saturar, entonces estoy teniendo esto. Si yo riego y mantengo capacidad de campo, entonces tengo así mi suelo. Cuando dejo que se seque mi sustrato, el agua se evapora y si mi agua tenía sales,
se pueden acumular en mi sustrato, o si mi sustrato tenía demasiadas sales, se pueden acumular, y la acumulación excesiva de sales provoca fitotoxicidad en mi planta. Por eso es importante mantener estos riegos frecuentes, permitiendo que nuestro suelo esté en capacidad de campo, que no se infiltre el agua, y con esto vamos a aprovechar mejor el agua y vamos a tener un mejor crecimiento en nuestras plantas. Pues muchas gracias por el tiempo que se han dado para seguir esta sesión. Muchas gracias por sus preguntas, me parece que han sido muy, muy pertinentes. Me llevo algunos temas como tarea incluso para estudiar con base en las preguntas. Entonces, por eso le hablamos de comunidades de aprendizaje. Uno no lo sabe todo, y si nos comparten sus saberes, entonces creamos una comunidad donde todas y todos aprendemos unas de los demás. Y las preguntas siempre nos ayudan a aprender. Es una forma de aprendizaje también. Entonces, muchas gracias por estar en esta sesión de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Nos vemos dentro de 15 días. Si hay algún tema que les interese en particular que podamos ver o tratar, lo pueden ver. Para las personas que viven aquí en Jalapa, recordarles que todos los domingos, Jalapeños Ilustres 175, en el 171, en el centro de Jalapa, está el Tianguis Agroecológico Jalapa. Es una feria de productores, en donde los productores tienen alimentos locales, muy sanos, muy nutritivos, y van y venden con las medidas de la sana distancia, con su cubrebocas, hay gel en la entrada, tenemos termómetro, todas estas cosas. Y hoy las personas que viven en el campo y que trabajan en el campo, pues tienen que vender sus alimentos y tenemos que ser solidarios con ellos. Entonces vale la pena que se den una vueltecita todos los domingos de 10 a 3 de la tarde, Jalapeños Ilustres, número 171. No es en el centro recreativo jalapeño, hay gente que dice que piensa que es en el centro recreativo. Jalapeños Ilustres 171. Y en el Tianguis, todos los domingos tenemos algo que le llamamos la canasta de semillas, que es un espacio para intercambiar semillas y plantas. Si ustedes tienen plantas que les sobren, pueden llevarlas. Otra persona irá, llevará otras plantas, recogerá las plantas que no tiene, y ampliamos nuestra posibilidad de diversificar nuestro huerto. Y si no tienen plantas o semillas, no se preocupen, pueden ir por semillas y plantas. Decimos aquí, nosotros se las prestamos, y cuando ustedes tengan semillas nos las regresan, y con mucho gusto pues tendremos más semillas para más personas. La idea es que esta soberanía alimentaria que planteamos desde la agroecología sea una soberanía también en semillas y plantas, para no comprarle a empresas multinacionales, y entre todas y todos ampliar la diversidad cultural y biológica de nuestro huerto. Entonces ahí está la invitación. Me despido, les deseo que tengan un año muy próspero, este año 2021, que haya mucha salud, mucha paz en sus corazones, y que sean felices. Entonces, muchas gracias por el tiempo, y nos vemos dentro de 15 días en estas sesiones virtuales de la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Hasta la próxima. Adiós. Agradecimientos. Agradecimientos.